Bienvenidos todos a una nueva Masterclass. En esta oportunidad, test de drogas de abuso. En este video llamaremos drogas de abuso a drogas, químicos o productos vegetales que se sabe pueden ser mal usados con propósitos recreacionales. Y abreviaremos a las drogas de abuso como DOA, Drugs of Abuse, por su sigla en inglés. Es controversial si estamos realizando estos tests más de lo que deberíamos, ya que hechos de forma rutinaria no parecen tener mucho beneficio clínico. La aparente simplicidad de los resultados, habitualmente positivo o negativo para la presencia de drogas, no es tan sencilla como parece. Muchos estudios sugieren que varios profesionales que solicitan estos exámenes no saben interpretar los resultados y no están seguros de qué drogas están midiendo. La correcta interpretación del test de drogas de abuso depende del contexto clínico. Hay que considerar el tipo de test realizado, la probabilidad pretest, el nivel de sospecha de exposición a la droga, el cual puede estar influido por los síntomas, antecedentes de la persona, frecuencia de uso de una determinada droga, etc. Propósito de realizar el test y probabilidad de resultados falsos positivos y falsos negativos. Aquí abordaremos el uso del test de drogas de abuso en el contexto de urgencia. ¿Qué se incluye en un test de drogas de abuso básico? El más comúnmente usado en Estados Unidos detecta 5 drogas: anfetaminas, cocaína, marihuana, opioides y fenciclidina, un agente anestésico con efectos alucinógenos. Estos tests varían según regiones y entre países. Algunos no incluyen al PCP, fenciclidina, pero sí benzodiazepinas y un mayor rango de opioides. Es importante destacar que varios tipos más nuevos de anfetaminas, marihuana o cannabinoides sintéticos y PCP habitualmente no son detectables en los test de drogas de abuso más comunes. De todas formas, actualmente el PCP se usa con menor frecuencia que en el pasado, y lo mismo corre para las anfetaminas si se las compara con las metanfetaminas o derivados anfetamínicos como el éxtasis, MDMA, o sales de baño, MDPV. A nivel mundial no hay un consenso de qué drogas deben incluirse en los test de DOA o los valores de corte de detección. Suele ser necesario consultar la literatura entregada por el productor del test para saber con qué estamos trabajando y no asumir que el test detecta o no alguna sustancia. ¿Cuándo es útil un screening de DOA? Como ya dijimos, pese a ser ampliamente usado, su valor en el manejo clínico agudo es bastante limitado. Para el seguimiento y control de pacientes sin tratamiento o programas es mucho más útil que en el contexto de urgencia. Algunas veces se indica un test de drogas de abuso con fines legales o forenses. Hay una clara asociación entre drogas y trauma, pero por supuesto el test de drogas de abuso se debe usar en pacientes selectos y no en todos los que han tenido accidentes importantes. La principal razón de que el screening de DOA tenga un valor limitado es que no puede determinar si una persona consumió una cantidad significativa de droga. De hecho, ni siquiera se puede especificar si el consumo fue reciente o pocos días atrás. Por lo tanto, un test de drogas de abuso positivo no necesariamente ayuda e incluso puede complicar y confundir las cosas. A pesar de sus limitaciones, hay algunos escenarios en los cuales la detección de una droga particular puede cambiar el manejo médico. Algunos de estos son convulsiones o estatus epilépticos. Podría evitar la administración de fenitoína si el test de drogas de abuso es positivo para cocaína. Eventos cardiovasculares, por ejemplo un síndrome coronario agudo o disección aórtica. Podría evitar la administración de un beta bloqueador si el screening de DOA es positivo para cocaína. Eventos psiquiátricos, por ejemplo psicosis aguda. Podría considerarse psicosis inducida por estimulantes si el screening es positivo para cocaína o anfetaminas. Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos. Podrían considerarse inelegibles si son usuarios de drogas de abuso. Pacientes pediátricos. Con un test de drogas de abuso positivo, probablemente requieran una evaluación orgánica más intensa, así como de un entorno familiar y screening de sus hermanos. Motivos forenses. Algunas indicaciones son uso de drogas o agentes químicos para facilitar una violación o abuso sexual, intoxicación malintencionada, maltrato infantil, sobre todo si el niño es demasiado joven siquiera como para tener interés en usar drogas. Según el país, el screening de DOA forenses lo hacen solo instituciones relacionadas con la ley y no toman en cuenta los screenings hechos por médicos en hospitales comunes. En otros sí los toman en cuenta. Claramente, esto obliga al médico y al personal de salud a estar al tanto de los procedimientos legales y leyes relacionadas con los exámenes forenses y las responsabilidades extra que adquieren.
Antes de continuar, una aclaración. Forense tiene al menos dos usos. Uno relacionado con cadáveres, el otro relacionado con cosas legales. Aquí usamos medicina forense como sinónimo de medicina legal. Un ejemplo de esto es la cadena de custodia de evidencia. Cualquier resultado de laboratorio puede eventualmente ser usado como evidencia en un caso criminal, aunque la mayoría no. Cualquier muestra que tenga mayor probabilidad de servir de evidencia, por ejemplo un test de drogas de abuso en el contexto de un accidente que resultó en la muerte de personas o en un caso de abuso sexual, es aconsejable transportarla en una cadena de custodia rastreable, incluyendo documentación detallada. Los resultados de la muestra sin cadena de custodia aún así podrían servir como evidencia, pero probablemente existan problemas demostrando su validez. La muestra debe ser tomada y guardada en un lugar con acceso limitado, con todos los movimientos e intervinientes cuidadosamente documentados hasta que pueda entregarse a la policía. En estos casos, puede que los resultados de estos tests no estén disponibles para los médicos, pero es válido repetirlos usando el laboratorio propio del hospital si la información se necesita para el manejo clínico. Abuso sexual. Los profesionales de la salud deben ser cautos al realizar test de drogas de abuso en caso de presunto abuso sexual, ya que muchas veces estos kits no evalúan las drogas comúnmente usadas con estos fines. Tales drogas usualmente incluyen algama-hidroxibutirato, GHB, flunitrazepam, rohypnol u otras benzodiazepinas, ketamina u otros tipos de sedantes. Existen preparados comerciales especiales para drogas comunes en casos de abuso sexual, pero la mayoría de los screenings de DOA no las contienen. Aun si usáramos un kit especial para estos casos, la droga puede no ser detectada por tres motivos principales. La droga tenía una vida media muy corta, como el GHB, y ya no hay rastros. La droga usada no estaba incluida en el screening. Las personas no fueron expuestas a drogas de abuso. Quizá pensó que podía haber sido drogada, quizás solo ingirió mucho alcohol, o quizás mintió. Contraindicaciones para el testing de DOAs. La principal es que el paciente se niegue a que le tomen una muestra de drogas de abuso y no haya bases legales para realizar el procedimiento contra la voluntad del paciente. Si es con fines clínicos, por lo general no se necesita un consentimiento explícito. Por otro lado, obtener un test de drogas de abuso puede ser utilizado posteriormente con fines perjudiciales para el paciente, y esto es complejo. Está ampliamente aceptado que la responsabilidad principal del médico es el bienestar del paciente por sobre los intereses de la ley. No se entienda como una obstrucción de la justicia. Si está indicado por la ley o por un juez, se hace, pero la posterior tergiversación y manipulación de los resultados fuera de contexto basado en supuestos hábilmente elaborados por abogados puede afectar a la persona de forma negativa. Problemas aparecen, por ejemplo, cuando viene un policía con un prisionero a solicitar un screening de drogas de abuso o alcohol sin tener indicación clínica ni que esté claramente especificado de tal forma en la ley. También cuando padres traen a sus hijos menores de edad o a otros miembros de la familia contra su voluntad y la finalidad no es de tipo clínico, por ejemplo por disputas intrafamiliares o por preocupación. Justificado o no, si nuestro paciente es adolescente y no quiere que sus padres sepan algo, nos ponen en situaciones complejas. En la mayoría de estas circunstancias, un test de drogas de abuso no está justificado. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría, Estados Unidos, sugiere que no se haga un test de drogas de abuso en menores de edad contra su voluntad, solo por la petición de los padres o quien tenga la custodia, en ausencia de indicación clínica. Es distinto en un paciente menor de edad con patologías psiquiátricas o en tratamiento por desorden de uso de sustancias que en alguien al azar. Otras preocupaciones respecto de qué pueda pasar posteriormente con los resultados del test son demandas al médico. Los pacientes nos pueden acusar y demandar por lo que se les antoje, y eso genera una gran carga emocional, monetaria y de tiempo en defendernos. Efectos adversos al momento de cobrar seguros o compensaciones laborales, problemas con seguros en el futuro, despido del trabajo, prejuicios, etc. Si un test indica positivo para cocaína, eso no diferencia un adicto que gasta $1000 al mes y viene haciéndolo por años de alguien que la probó en una fiesta por presión social y probablemente no lo vuelva a hacer, sobre todo si terminó en urgencia por sus efectos adversos. Si un test de droga de abuso salió negativo, solo excluye las drogas de ese panel específico y en el último tiempo. Les recordamos que este tema lo estamos basando en el test de drogas de abuso en el contexto de urgencias y no en el manejo de psiquiatría, postulación a trabajos u otros escenarios.
Varias investigaciones han encontrado que en los Estados Unidos, basado en prejuicios raciales, a las personas afroamericanas o latinas se les hace screening de drogas de abuso desproporcionadamente altos comparados con la población blanca. Realización de tests de drogas de abuso. Muestras biológicas. La orina es la sustancia más usada para testing de drogas de abuso. Sangre o suero también se usan con regularidad en algunas instituciones. También existe la posibilidad de buscar drogas de abuso en pelo, deposiciones, sudor y saliva. En la mayoría de los casos, uno debe limitarse a medir drogas de abuso en orina, a menos que estemos en un contexto específico en que queramos buscar drogas poco frecuentes o usar muestras alternativas. Análisis de drogas específicas. Las evaluaciones de muestras biológicas se dividen en 3 categorías principales: inmunoensayos, cromatografía de gases y espectrometría de masas. Los inmunoensayos son casi siempre el método de screening inicial usado para detectar drogas de abuso o un metabolito. La cromatografía de gases, espectrometría de masas, suele ser el test confirmatorio. Inmunoensayo. Involucra anticuerpos que reconocen y se unen a un antígeno, una droga o metabolito. El método inicial para detección de drogas de abuso más usado en el contexto clínico. Suele dar resultados en minutos y son capaces de detectar bajas concentraciones de una sustancia con un alto grado de especificidad. Es técnicamente fácil de realizar y de bajo costo. Existen 2 técnicas principales: competitiva y no competitiva. Los inmunoensayos más usados para el testing de drogas de abuso son ensayos de captura de micropartículas. Estos, de forma simple, utilizan un anticuerpo antidroga con micropartículas coloreadas y una zona de captura. Después de un periodo de minutos, si aparece una banda coloreada, el test es positivo, y si no aparece tal banda, el test es negativo, similar a un test de embarazo en orina. Cromatografía. Es una técnica altamente sensible y específica para la detección de drogas o metabolitos. Sin embargo, requiere de instrumentos y de un personal de laboratorio altamente entrenado, además de que tarda horas en producir resultados. No es la primera opción para testing de drogas de abuso, excepto cuando se requiere un screening extenso y completo que detecte cientos de drogas y medicamentos. La cromatografía se refiere a varias técnicas relacionadas cuya aproximación común es la separación física de sustancias. Los múltiples métodos tienen una fase móvil, consistente de finas partículas, y una fase estacionaria, gas o líquido. Es un test consistente y altamente reproducible. La espectrometría de masas usa un filtro electromagnético para crear un espectro de sustancias separadas por su masa específica, la cual es altamente distintiva de cada compuesto, casi como una especie de huella digital. Suele realizarse en laboratorios de referencia altamente equipados. La cromatografía de gases, espectrometría de masas, es considerado el test más exacto para identificar drogas de abuso. Es técnicamente complejo, requiere instrumentos especiales y un personal bien entrenado y con experiencia, además de tardar horas en completarse. Métodos de diagnóstico rápido de drogas de abuso, comúnmente llamado en inglés Point of Care Testing. Existen numerosos tipos, son fáciles de usar, no requieren instrumentos, dan resultados rápidamente y son sencillos de interpretar. La mayoría usa orina como sustrato para el ensayo. Lamentablemente, en la práctica clínica, muchos tests no rinden al nivel que el fabricante indica, especialmente la detección de marihuana y cannabinoides. Además, estos tests tienden a ser realizados por personal que no es de laboratorio, sino el mismo personal del servicio de urgencias, y esto lleva a mayor probabilidad de errores de técnica o interpretación. Si el personal clínico tuviera un entrenamiento adecuado, aumentaría la sensibilidad y especificidad a niveles similares a los indicados por los estudios hechos por personal especializado. Interpretación de los resultados. La aparente simplicidad de los resultados entregados por los test de screening de drogas de abuso, típicamente reportados como positivos o negativos para la presencia de una droga, pueden hacer pensar que no se requiere conocimiento especializado para su interpretación. Los test de confirmación prácticamente nunca están disponibles de forma rápida y no ayudan en el contexto de urgencia. Un test de drogas de abuso positivo indica que una determinada droga o metabolito estaba presente en una concentración mayor o igual a la del umbral de detección en el momento en que la muestra fue tomada. No indica intoxicación activa, ni tampoco si la droga actualmente está produciendo efectos clínicos. Un screening de drogas de abuso suele salir positivo a los pocos minutos después del consumo de una droga. Suele mantenerse positivo por un periodo de tiempo variable. Algunos ejemplos. Anfetaminas. Se mantiene positivo por 1 a 3 días. Cocaína. 1 a 3 días.
Opioides, 1 a 3 días, aunque la metadona puede detectarse hasta 10 días después de su uso. Marihuana, días a meses, dependiendo de la cronicidad de su uso. Mientras más tiempo hayan consumido, más meses puede seguir detectándose. Benzodiazepinas, varía significativamente según la vida media, pero en general entre 1 a 7 días. Los metabolitos del diazepam se pueden detectar durante semanas. Fenciclidina, 1 a 7 días. Ketamina, 3 a 7 días. Por ejemplo, si una persona fumó marihuana una vez, un test le saldría positivo en la orina durante varios días después, pese a que ya no tenga ningún tipo de efecto. Una interpretación incorrecta puede ser peligrosa. Por ejemplo, evaluamos en urgencia a un paciente con alteración de conciencia y que no puede dar historia. El screening de drogas de abuso es positivo para benzodiazepinas y cocaína. Si este paciente tiene una encefalitis y coincidentalmente consumió drogas hace 2 días, esto podría desviar nuestra atención hacia lo toxicológico y retrasar el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado. Muchos profesionales desconocen el tiempo en que salen positivas las drogas de un ensayo rápido de drogas de abuso. Suelen asumir que si es positivo, hay intoxicación aguda o consumo reciente. Este es un error relativamente frecuente, según lo reportado en la literatura. La sospecha de intoxicación aguda debe ser basada en los hallazgos clínicos más que en el resultado de un test de drogas de abuso. Resultados falsos positivos. Algunos test de drogas de abuso, especialmente aquellos por inmunoensayo, que son los más comunes, pueden dar falsos positivos por reacción cruzada con otras drogas o medicamentos presentes en la muestra. Sustancias que suelen producir falsos positivos para algunas drogas de abuso son: falso positivo para anfetaminas, pseudoefedrina, efedrina, fenilefrina, propanolol, atenolol, levodopa, carbidopa, otras. Falso positivo para opioides, ingestión de semillas de amapola, usualmente en productos de pastelería. Falso positivo para fenciclidina, doxilamina, dextrometorfano, antigripales. Falso positivo para cannabinoides, marihuana, productos comestibles que contengan marihuana. Interpretar incorrectamente un test debido a un falso positivo puede llevar a que, por ejemplo, servicios sociales le quite temporalmente su hijo a los padres por un falso positivo de fenciclidina cuando en realidad le dieron un antitusivo. Por eso, cuando se usa con fines forenses, un resultado positivo siempre debe ser confirmado con otros métodos de mayor precisión. Un test de drogas de abuso negativo en el screening inicial significa que en el momento en que fue obtenida la muestra, la droga de abuso o metabolito no estaba presente o estaba en un nivel inferior al mínimo para ser detectado. No descarta que alguien la haya usado en el pasado. Puede que una persona esté intoxicada por una droga de abuso, pero esta no es detectada en este test. Falsos negativos. Pueden ocurrir por varios motivos, por ejemplo, recolección de la muestra, transporte o procedimiento de testeo inadecuado. Además, existen formas de sabotear el screening de drogas de abuso. Lo más común es que cuando un test sale negativo, es porque no detectaba esa droga. Por ejemplo, al detectar opiáceos, la mayoría no detecta meperidina, que es un opiáceo, y el test sale negativo. Algunos ejemplos de falsos negativos. En la detección de anfetaminas, muchos screenings no detectan el uso de éxtasis o metanfetaminas. En la detección de fenciclidina, la ketamina es un derivado de esta y usualmente no es detectada. Otras drogas de abuso comunes, como el GHB, el LSD, anfetaminas modernas, cannabinoides sintéticos y triptaminas, usualmente no son detectadas. El screening de drogas de abuso es un examen semi-cuantitativo, lo cual significa que un resultado positivo se produce cuando una sustancia está presente en una concentración mayor o igual al umbral de detección del ensayo. Si la concentración es menor al umbral, pese a que la droga esté presente, el test marcará negativo. Al disminuir el umbral de detección, disminuye los falsos negativos, pero aumenta los falsos positivos. Así que el screening está lejos de ser perfecto. ¿Cómo se puede sabotear o hacer trampa en un screening de drogas de abuso? Esto se refiere a maneras en que las personas consumen una droga de abuso y posteriormente intentan evitar que los detecten. Ingesta de gran cantidad de agua o agregarle agua a la orina. El objetivo es diluir la concentración de droga a un nivel inferior al umbral de detección. En algunos lugares tienen protocolos de características que debe tener la muestra de orina para ser considerada válida, por ejemplo, determinada gravedad específica. Pero esto sería hacer un análisis antes del análisis de drogas y habitualmente no se realiza.
Según un estudio observacional, el consumo de 1,9 litros de líquido previo a tener que dar una muestra de orina dio resultados negativos para cocaína, marihuana y cannabinoides. En este estudio se sabía que los pacientes habían consumido droga y tenían un test positivo para drogas de abuso anterior y posterior a la ingesta de estos casi 2 litros de agua. Sin embargo, con este método, el test se volvía negativo por algunas horas. Otro estudio encontró que la ingesta de hasta 800 mililitros de líquido no alteraba la gravedad específica de forma significativa y la muestra aún se consideraba aceptable. Otra consideración es que en el momento en que se tome la muestra de orina puede ser muy posterior a la administración de fluidos intravenosos que ya habían diluido la sangre y la orina. Las características de la orina también pueden verse afectadas por el uso de diuréticos. Hay que tener presente que un consumo excesivo de líquidos con fines de diluir la orina puede producir hiponatremia y complicaciones médicas severas. Ingestión de un agente enmascarante para intentar ocultar la presencia de la droga. Supuestamente existen sustancias que uno puede consumir para limpiar la orina de drogas. Golden Seal, sello de oro, Hydratis canadensis, es un té comúnmente usado con este fin. También el consumo de niacina, vitamina B3. Añadición de adulterantes a la orina para evitar la detección de una droga. Existen adulterantes que se venden con este propósito y otros compuestos fáciles de conseguir. Pareciera que lo más fácil de adulterar es la detección de marihuana o cannabinoides. Algunos suponen actuar mediante el cambio de pH, otros alterando o destruyendo la droga. Sustancias que se han intentado añadir en la orina con estos fines incluyen sulfato de zinc, amonio, cloro, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, yodo, jabón líquido, nitrito, papaína, hidróxido de potasio, cloruro de sodio, vinagre, extracto de rábano, extracto de semilla de mostaza y otros. Algunos adulterantes parecen ser efectivos. Como era de esperar, también existen kits para la detección de adulterantes en la orina. Sustituir la orina con muestras de orina sin droga de otra persona o usando orina sintética. Por ello, se suele intentar observar directamente mientras la persona produce la muestra de orina. Sin embargo, cuando es solo con fines clínicos, esto muchas veces es innecesario e incluso eventualmente puede conllevar riesgos legales. Es mejor limitarse a intentos prudentes de conseguir una muestra de orina inalterada, pero no recurrir a extremos. La observación directa tampoco evita por completo los engaños. Se ha sabido del caso del uso de penes falsos, por donde sale una muestra de orina limpia, un tubo pegado al pene, por el cual se hace pasar orina recolectada con anticipación, y todo esto es mucho más difícil de observar y controlar en el caso de las mujeres. También existe la adulteración de muestras de orina para obtener un test de drogas de abuso positivo. Los motivos que llevan a esto son diversos, como por ejemplo, hacer pensar que están cumpliendo con un tratamiento, seguir recibiendo fármacos para venderlos, engañar al clínico para que le cambie el tipo de fármaco, porque el que está tomando, demostrado por su presencia en la orina, no le sirve, etc. Screening de algunas drogas específicas. Anfetaminas. Su screening produce más falsos positivos que cualquier otra droga de abuso, ya que estas sustancias comparten una estructura química base con muchos compuestos presentes en varios medicamentos de venta libre y suplementos herbales. Hay más de 100 derivados de anfetaminas que se venden de forma ilegal. También hay otros que se venden de forma legal, disfrazando su intención real, describiendo que no son para ingerir, que son sales de baño, fertilizantes para plantas, etc. Si tenemos un paciente con un síndrome clínico aparentemente simpático mimético o adrenérgico, es válido pensar que es una intoxicación por anfetaminas o sus derivados, aunque el screening de drogas de abuso esté negativo. Benzodiazepinas. Suelen estar incluidas en los screenings de drogas de abuso, debido a su amplio uso y abuso. Estos ensayos tienen una buena especificidad, pero una sensibilidad variable, y al menos la Academia Nacional de Bioquímicos Clínicos de Estados Unidos no las recomienda para su uso en el servicio de urgencia. Los screenings más antiguos detectan oxazepam, un metabolito común de las benzodiazepinas antiguas. Sin embargo, las benzodiazepinas más nuevas no tienen este metabolito y no suelen ser detectadas. Las llamadas drogas Z, como la S-sopiclona, solpidem-sopiclona, hipnóticos de uso común, tampoco pueden ser detectados. Cocaína. Los screenings estándar suelen detectar cocaína a través de su metabolito benzoilecgonina, con una buena especificidad y baja tasa de falsos positivos. Beber té de coca o masticar hojas de coca causa que el screening de cocaína salga positivo.
Marihuana, cannabinoides. Los ensayos detectan un metabolito del THC, tetrahidrocannabinol, más que el THC en sí mismo, el cual está presente por unas pocas horas posterior al consumo de la marihuana. Este metabolito del THC, llamado delta 9-THC, permanece elevado en el suero y en la orina por un periodo mucho más largo, de días a semanas. El consumo de productos comestibles que contengan marihuana, y también el aceite de marihuana, pueden causar que el test salga positivo. El permitir el uso de marihuana con fines medicinales ha hecho que sea aún más difícil interpretar un test positivo y diferenciar el uso recreacional del uso terapéutico, y su valor es cada vez menor. Los cannabinoides sintéticos como Spice o K2 no suelen poder detectarse con estos tests. Opioides. Los tests suelen detectar morfina y heroína. Opioides sintéticos incluyen a fentanil, mepiridina, metadona, pentazocina y tramadol. No son detectados en los screenings de DOA rutinarios. En la práctica clínica es importante reconocer pacientes con signos de toxicidad por opioides, independiente de que el test esté negativo, y al revés. Si el paciente no muestra signos de intoxicación y tiene un resultado positivo para opioides, esto indica una posible exposición previa, pero no una intoxicación aguda. Fenciclidina. Su testeo ha disminuido debido a que ha disminuido su consumo, y esto significa que es menos probable que la droga esté presente. Y por la presencia de falsos positivos con algunos antihistamínicos, antitusivos, lamotrigina y tramadol. Otras drogas. Varios alucinógenos como el dextrometorfano, DMT y otras triptaminas, ketamina, LSD, mescalina y psilocibina pueden ser detectadas si se buscan específicamente. En conclusión, el screening de drogas de abuso es muy fácil de hacer y esto puede hacer pensar que es fácil de interpretar. Sin embargo, existen decenas de factores que deben tenerse en cuenta antes de decidir qué hacer con un resultado positivo o negativo, incluyendo las repercusiones legales. Si uno no está suficientemente entrenado y o seguro de qué hacer con un test de drogas de abuso, es mejor no realizarlo. La sospecha clínica y la clínica en sí misma son más importantes que el resultado de un test de screening, al menos en el contexto de urgencia. Muchas veces se usa sin indicación adecuada y este mal uso ha hecho que pierda validez y que todos aquellos no familiarizados con los procedimientos se confundan acerca de su valor. Esperamos que este video les haya gustado y les sirva. Déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse a nuestro canal y nos vemos muy pronto en una nueva Masterclass.